te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos has dado vida, Señor. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones, Señor, a escuchar tu palabra. Que abras nuestra mente, Señor, que renueves nuestros pensamientos, Señor Jesús. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de entrar de lleno al tema que pues les traigo hoy, que el tema se llama Formando una familia funcional, ¿sí? Entonces, quiero contarles una pequeña historia y creo que todos ya conocen la historia de Isaac y de Rebeca. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Isaac y Rebeca? Pues tiene un poco que ver con este tema. No quiero que lo busquen, se los voy a contar rapidito o refrescarles un poco la memoria. Ustedes conocen a Isaac, ¿verdad? Él es hijo de la promesa, es el hijo de Abraham. Cuando Isaac crece y se casa con Rebeca, dice que Rebeca cuando pues dio a luz, o estaba embarazada de gemelos. Ella da a luz 2 hijos, que era Esaú y Jacob. Pero en la Biblia dice algo muy importante y que me llamó la atención, y era que dice Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Cada quien tenía su favorito, ¿sí? Y yo creo que esos niños crecieron con eso, con aquello de que, mi papá quiere más al otro. No, mi mamá es el consentido es Jacob. ¿Cuántos han crecido así? Yo creo que muchos, ¿verdad? Es un conflicto familiar que tenemos, ¿sí? Y como todos ustedes saben, Esaú le vende su primogenitura a Jacob. Entonces, Rebeca quiere que sea Jacob el que sea bendecido por Isaac. Pero Isaac no quería bendecir a Jacob, él quería bendecir a Esaú. Así que Rebeca viene y hace que su hijo engañe a su papá. Y ustedes conocen la historia. Esaú se molesta. Al final Rebeca tiene que mandar lejos a su hijo Jacob para que Esaú de plano, ¿verdad? Imagínense enojado, ¿qué quería hacerle? ¿Sí? Entonces Jacob se va y vemos que Rebeca termina destruyendo ese núcleo familiar, ¿sí? Yo me imagino triste por su hijo Jacob y también, pues desafortunadamente me imagino que Esaú también estaba molesto con su mamá y con su hermano. Entonces Rebeca resta autoridad a Isaac y hace de su hijo un engañador, ¿sí? Entonces con eso ya pasamos a nuestro tema. Formando una familia funcional. Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros, ¿verdad? Nuestra sociedad en estos tiempos es la desintegración familiar. Y algunos psicólogos dicen que esta desintegración familiar es a causa muchas veces del entorno disfuncional que existe en nuestras familias, ¿sí? Y esto no solo afecta a las familias, al núcleo familiar, sino también afecta a la sociedad. Porque reproducimos habitantes disfuncionales, ¿verdad? Y eso no afecta solo a la familia, sino también afecta en el trabajo y afecta en todas las áreas. Pero como cristianos y realmente como iglesia, nosotros deberíamos de tener como prioridad hacer familias funcionales, ¿sí? Entonces, muchos se preguntarán, ¿qué es disfuncional? Porque todos tenemos un concepto, ¿verdad? Dice el diccionario que la disfunción es lo que no funciona como corresponde.
que no cumple adecuadamente su fin o su rol. Y el prefijo dis significa dificultad o anomalía. ¿Sí? Entonces podríamos decir que una familia disfuncional es una que funciona de forma anómala o anormal, que no cumple su rol que le corresponde dentro del hogar. Según la psicología, una familia funcional es aquella que cuenta, dice, con jerarquías, con límites y reglas establecidas dentro del hogar. Una comunicación asertiva, respeto por cada miembro de la familia y una atmósfera agradable de confianza y amor donde todos puedan crecer. Y quiero decirles también que una familia disfuncional no es aquella que tiene problemas. Eso no es una familia disfuncional. Tampoco es aquella que solo cuenta con un miembro de la familia, un padre o una madre, o las personas que están divorciadas, separadas o como usted quiera llamarlo. Eso no quiere decir que usted sea una familia disfuncional. Si ese padre y esa madre que está a cargo del hogar tiene las reglas establecidas, ¿sí? Claras en su hogar, existe el respeto mutuo, es una familia funcional. Entonces, una familia es disfuncional cuando los problemas tienen ciertas características o ciertos indicadores que nos dicen que hay una disfunción. Por ejemplo, el abuso regular por un miembro de la familia, ¿sí? Ya sea físico, verbal, y el verbal creo que es el que muchas veces es más fuerte, porque no creemos que es violencia. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado decir, cállate, vos no sabes lo que estás hablando? Se lo decimos muchas veces o al esposo, a la esposa o a los hijos, ¿sí? ¿Qué vas a saber tú? Yo no sé si algún día su papá o su esposo le ha dicho así, pero esa es una forma de darle de violencia, ¿verdad? También emocional o económico. Y sabe, a veces creemos que solo la mujer puede sufrir violencia, pero ahora se ha dado mucho que los hombres también sufren violencia por parte de la mujer. Algunos no lo creen, pero es cierto. Hay varones maltratados. Bueno, también el maltrato, ¿verdad?, de los padres hacia los hijos o viceversa. Porque muchos hijos, cuando los padres ya son grandes y viven en su hogar, los tratan mal. Los pobres señores sufren violencia, ¿sí? Y también dice que es disfuncional cuando la persona tolera eso o a veces no quiere salir de ese círculo. Bueno, eso podríamos hablar de una forma psicológica. Pero ¿qué dice la palabra? Usted sabe que la palabra pues nos ayuda en todo, ¿verdad? Y dice que una familia cristiana disfuncional, y usted dirá, ay hermano, pero somos cristianos, no podemos ser disfuncionales. Ay, pero hermano, créame que existe. Ya vemos. Es aquella que ha abandonado el diseño de Dios para el cual fue criado, en especial el matrimonio, ¿sí? El matrimonio es importante para Dios, pero sabe, es importante también para el diablo, porque él sabe que cuando destruye una familia, no solo destruye una, destruye sus generaciones, porque los hijos están afectados. ¿Y qué van a hacer? ¿Construir familias?
disfuncionales. ¿Sí? Entonces debemos de entender los roles que Dios diseñó para la familia. Tenemos el rol de esposos, tenemos un rol como padres y también hay un rol para los hijos. Los veo muy serios. Bueno, hoy me quiero enfocar más en el rol de los esposos y de los padres. Creo que tal vez más adelante vamos a ver el de los hijos, porque entonces nos salimos de aquí. Y me imagino que tienen mucho que ir a hacer. Bueno, ¿qué espera de Dios? ¿Qué espera Dios de mí como pareja? Y vamos a empezar con las mujeres, para que después los hombres no digan que solo a los hombres. Como madre y como madre. Así que les voy a pedir por favor que saquen su Biblia y nos vayamos a Efesios 5. En el versículo 21. Yo creo que algunas mujeres no tienen esos. Bueno, alguna mujer valiente que quiera leer el 21, 22 hasta el 20, del 21 al 24. Amén. Creo que muchas mujeres pasan de largo ese versículo, ¿verdad? O al menos pegamos las hojas para no leerla. Pero creo que a veces confundimos un poco lo que nos quiere decir aquí Pablo. Y Dios, por supuesto. Debemos de entender que en el principio, cuando Dios hizo a la mujer, no la hizo de menor categoría, ¿sí? Tampoco la hizo para que el hombre fuera su dueño y señor. ¿Qué fue lo que dijo Dios cuando crió a la mujer? ¿Perdón? Exactamente, le haré ayuda. ¿Sí? La mujer fue criada para ser compañera del hombre. Desafortunadamente algunos no lo creen o no lo ven así. Y sí, en la Biblia, cuando ellos caen en pecado y Dios los saca del jardín de Edén, hay en un verso donde dice que la voluntad de la mujer será sujeta al marido y él se enseñoreará de ti, dice la palabra. Y yo creo que muchos matrimonios ahí se quedaron, pero no es así. Todos sabemos que cuando Jesús vino, ¿sí? Ahí sí que Él vino a traer nueva revelación a nuestra vida. Jesús cambió, ¿sí? Muchas cosas que estaban mal, muchos pensamientos religiosos que había. Si usted se da cuenta cuando lee la Biblia, vemos que en el ministerio de Jesús, Él se acerca a la mujer. Y usted dirá, bueno, pero ¿eso qué tiene? Pero en el tiempo que vivía Jesús, eso era imposible. ¿Sí? La mujer era algo que tenía que estar aparte. No podían estar juntos con el esposo. Creo que cuando iban al templo, ellas tenían un lugar y el esposo tenía otro lugar. Hay iglesias aún ahora
que la mujer se sienta de un lado y el hombre se sienta de otro lado. ¿Sí? Entonces, la mujer era considerada de baja categoría. Sí, era como un bien que adquiría el esposo, el hombre, y no tenía derechos. Sin embargo, Jesús rompió con eso. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, Jesús se acercaba a la mujer, Jesús perdonaba a la mujer. ¿Sí? Él hablaba con las mujeres y en su círculo cercano habían mujeres que lo ayudaban en su ministerio. Mire, y Pablo sabía esto. Cuando él habla de que el hombre es la cabeza de la mujer, dice que se utiliza una palabra que se llama kefalé. Algunos teólogos pues difieren un poco de eso y unos no. Pues yo me voy con los que no. Dice que significa fuente. Es decir, que el varón es la fuente de la mujer, no que el varón sea su dueño o su jefe. Porque el esposo es la kefalé de la esposa, podríamos leerlo así como Cristo es la kefalé de la iglesia. Entonces, el varón debe ser la fuente de la mujer, como Cristo es la fuente de la iglesia. Y dígame, hermanos, ¿qué nosotros recibimos del Señor como nuestra fuente? Encontramos en el Señor amor, respeto, protección. ¿Ve cómo esto cambia todo? Amén. Nos cambia el concepto totalmente. Así que, hermanos, si ustedes quieren esposas sujetas, ustedes deben de ser la fuente de sus esposas. Amén. ¿Sí? Donde ellas puedan encontrar protección y amor incondicional. Entonces, habiendo aclarado esto, Dios instituyó el matrimonio donde ambos deben de mantener una relación de mutuo respeto. La mujer debe respetar al marido, ¿sí? Y ser sujeta a él. Y también debe de entender que no tiene que estar usurpando su lugar, ni estar compitiendo con él. Si no sigamos el ejemplo que le di desde el principio de Rebeca. Muchas veces nosotros somos las que llevamos problemas a nuestro hogar. Y yo me doy cuenta mucho porque a veces los hijos corren a nosotros. El papá dice, no vas a tal lugar. Ay, pero nosotras, ¿verdad? Hombre, no le hagas caso. Y se va a enterar. Anda. Yo me arreglo para que cuando vengas y si no te encuentra le digo algo. ¿Cierto o no? O mira, venía antes de que venga porque hoy me dijo que iba a venir 1 hora después. Sí, nos estamos pasando sobre la autoridad del varón. ¿Y sabe qué pasa? Que los hijos son listos porque dice, bueno, si puedo hacerlo con mi papá, pues también puedo hacerlo con mi mamá. Pero cuando lo hacen con nosotros, pegamos el grito, ¿verdad? Ahí sí vamos con el varón y le decimos, ay, mira tu hijo, ¿cómo es posible? Por tu culpa. Cuando somos nosotras la que empezamos eso. Bueno, se los dejo ahí nada más. Entonces, enseñemos a respetar, por favor, hermanas, la autoridad del varón a nuestros hijos. Ahí sí que el esposo dice no, es no. Lo siento, mijito, pero tu papá dijo no, no se puede. ¿Sí? Pero eso es un acuerdo que usted debe tener en su familia. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Sí? Para que usted también tenga autoridad de decir no o sí. Debemos de trabajar en conjunto con el esposo. Amén, hermanas. Amén. Que las miro muy ahí tristonas, como que no muy les parece.
Pero si usted tiene algún inconveniente, pues vaya con el Señor y a ver qué le contesta. Amén. Bueno, ya muchas vendrán a orar, me imagino. Hay que respetar al esposo. Debemos ser sabias, ¿sí? La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, ¿qué? La destruye con sus manos, dice, ¿verdad? Y miren, ¿sabe qué es lo que pasa? Que los hijos son afectados por nuestro comportamiento. Madres, si nosotros tenemos problemas emocionales, nuestros hijos tendrán problemas emocionales, ¿sí? Ellos son un espejo de nosotros. Leí una frase muy bonita y que me gustó mucho. Y dice, la mejor herencia que una madre da a sus hijos es haberse sanado el alma. A mí me impactó de veras. Y es cierto. Porque a veces uno tiene ciertas actitudes y cuando uno ve en los hijos esas actitudes, dice, ay, pero qué malo, ¿verdad? Y se parecen a nosotros. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a pasar a los esposos. ¿Sí? ¿Qué espera Dios de mí como esposo y como padre? Vamos a seguir en el mismo capítulo de Efesios 5, solo que nos vamos a ir al versículo 25. Amén. Y lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad!, ¿verdad? Yo creo que los que no sabían, hoy lo van a saber. Amén. Dios enseña la manera cómo debe comportarse el hombre con su esposa. Cuando esto se cumple en el matrimonio, yo creo que el matrimonio fluye de una manera funcional. Sí, la mujer encuentra en el varón respeto, amor, protección. Y yo creo que cuando nosotros como mujeres encontramos eso, la verdad que nos sujetamos voluntariamente. ¿Sí? Porque sabemos que estamos en buenas manos. Amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Hermanos, lleva sacrificio. Claro que sí. Cristo se sacrificó por su iglesia. ¿Sí? Y mire, Cristo no lo ama a usted porque se porta bien, ay, porque ora mucho, porque viene los sábados a interceder. Cristo no lo ama por eso. Cristo nos ama incondicionalmente. ¿Sí? Así que usted debe de amar a su esposa incondicionalmente. En todo momento. Debemos o deben de amar, nos deben de amar. Mire, hermanos, a veces somos complicadas, es cierto. Pero como dice la canción, no hay que comprenderlas, solamente amarlas, dice. Amén, por eso. Así que no le dé vueltas al asunto, usted ame a su esposa. ¿Sí? Mire, en Primera de Pedro 3:7 va a decir, ay hermana, usted sigue con eso. Vamos a seguir. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que le corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas, como vaso frágil, dice otra versión. Y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios le dará como herencia. Háganlo así, para no poner estorbo a sus propias oraciones.
¿Cuántos de ustedes están orando por algo? Hombres, no mujeres. Amén. Bueno, aquí hay solteros, pero los casados. Hay oraciones que usted dice, ay, porque el Señor no me estará escuchando. Pareciera que no hay cómo. Parecieran que los cielos están cerrados. Bueno, yo los invito a que voltee a ver a su esposa y dígame cómo la está tratando. Amén, es bíblico. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que está comprobado que crecer en un hogar disfuncional puede dejar heridas para toda la vida. ¿Sí? Y aumenta el riesgo de padecer. Escuchen, jóvenes, y de nosotros también, porque creo que muchos venimos de hogares disfuncionales. Trastornos psicológicos y de conducta, baja autoestima, depresión, ansiedad, adicciones, agresión, rebeldía, aislamiento, problemas alimenticios, anorexia, bulimia. ¿Sí? Estamos afectando la vida de nuestros hijos. ¿Usted quiere hijos exitosos? ¿Sí? Bueno, analice su comportamiento. ¿Qué está pasando en su hogar? Porque eso les va a afectar el futuro. Y jóvenes, ustedes también tienen que, bueno, yo como decía, va a haber un taller para los jóvenes sobre matrimonio, y es importante, porque ustedes pueden llegar con un corazón limpio al matrimonio. Bueno, muchas veces nos preguntamos, ¿qué les estará pasando a nuestros hijos? Ay, ¿cómo cambió? Él no era así. Pero a veces somos nosotros los que cambiamos cómo funciona nuestro hogar, y a ellos les afecta. Entonces, si su hijo está cambiando, debemos de ver qué es lo que está pasando dentro de nuestro hogar. Hablábamos, ¿verdad? Nuestros hijos son nuestro reflejo. ¿Sí? Mire, hermano, y el espejo no miente. Algo estamos haciendo mal. Preguntémonos, padres, ¿nuestro hogar es un refugio para nuestros hijos? Mire, y esto no es solo para el esposo, también es para la esposa, porque a veces nosotros convertimos el hogar en una guerra con nuestros problemas. ¿Cuántas mujeres que tienen conflictos con el esposo se va a llorar con sus hijos y quieren que tomen partido por ellas? ¿Y sabe qué hace? Poner en contra a su hijo con su papá. ¿Sí? Y muchos hijos desafortunadamente pues cambian los roles y parece que el hijo fuera el papá o lo de un papá. Y los hijos no pueden tomar el lugar del esposo, de consolarla, de amarla. Eso está mal, mis amadas hermanas. No podemos hacer eso, porque los hijos son hijos. ¿Sí? Entonces, no convirtamos nuestro hogar en un campo de batalla. Bueno. ¿Es usted un esposo que le enseña a sus hijos que la mujer se respeta? Recuerde que sus hijos varones tendrán hogares y como usted trate a su mamá, ellos tratarán a su esposa. Pero los que tienen hijas, recuerden que se van a casar con un hombre. Y las hijas buscan muchas veces lo que ven en el padre. Después no nos quejemos. Los hombres son responsables de darle a su familia lo que necesitan, dice.
Ellos son los proveedores. Pero miren, no solo es proveedor económico, ¿sí? Él debe de proveer protección, afecto y también tiempo de calidad. No es solo que, ay, aquí traigo el gasto y nos vemos. No. Los hombres también deben de estar con sus hijos y guiarlos, ¿verdad? Dios nos dio la tarea de instruir a nuestros hijos. Dice un proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es un sabio consejo, que la verdad nos va a ahorrar mucho sufrimiento en el futuro. Los niños y jóvenes saben lo que están pasando, ¿sí? En nuestros hogares, ellos son importantes. Y a veces creemos, ay, no, bueno, cuando son pequeños, y aún pensamos que los grandes no entienden, pero entienden. Él sabe qué está pasando entre sus padres. Tal vez harán como que no saben nada, pero lo saben. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Debemos de enseñarles la importancia desde pequeños que conozcan las reglas de nuestro hogar. Hay que disciplinarlos, hermanos. Por supuesto que en amor. Porque muchos padres después resultan abusando de sus hijos, maltratándolos, ¿verdad? Y eso no es lo que quiere el Señor. Debemos de disciplinarlos en amor, pero sobre todo debemos de instruirlos en la palabra, enseñarles la palabra. ¿Sabe? Una vez fui a una plática para el Ministerio de Niños. Yo estoy involucrada en eso, y decía que la mejor forma que un niño puede seguir a Dios es con el ejemplo de los padres. Usted le puede meter a su hijo la Biblia, toda la que pueda, pero si él ve que usted no sigue la Biblia, él no la va a seguir. Amén. Entonces, instruyamos por favor a nuestros hijos con el ejemplo. Leía un libro muy bonito también sobre la familia y decía que nosotros formamos los cimientos en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Y dice que es para que en su vida adulta ellos puedan soportar los embates que vienen a su vida y no se quiebren tan fácilmente. Yo no sé si se recuerdan ustedes el gran temblor que hubo hace algunos meses cuando fue el terremoto de México, que fue un gran temblor. Yo me recuerdo que ese día yo corrí ahí con mis hijas y yo solo veía que la casa se hacía de un lado para otro. Y yo realmente me asusté. Y dije, esta casa se va a caer. Aquí me quedo, dije. Pero pasó el temblor y yo sí le di gracias a Dios. Y yo le dije, ay, Señor, gracias. Porque la verdad que está bien hecha la casa. Y sabe que después fui a ver, porque dije, si aquí está rajada, yo me salgo. Y fui a verificar mi casa y no estaba rajada. Ay, Señor, dije, oh, gracias, ¿verdad? ¿A quiénes le pasó eso? Fue realmente un temblor muy fuerte. Pues así es con nuestros hijos, ¿sí? Usted quiere que la vida de sus hijos no se desquebraje. Amén. O que no se caiga al primer problema que tenga. Pues debemos de hacer que tengan buenos cimientos. ¿Sí? Y formarlos con buen material. ¿Cómo son los cimientos? Los buenos cimientos fuertes, ¿verdad? De buen material, sólidos. Mire, y qué mejor cimiento que enseñarles a vivir según la palabra. Pero también debemos de ser ejemplo. Nuestra mayor meta, dice, debe ser causar el mayor impacto positivo
en nuestros hijos. Y perdón por la palabra, no pasearnos en su vida. ¿Sí? Y miren, jóvenes, si ustedes creen que en su familia es algo disfuncional, yo creo que es hora de buscar ayuda. Primero espiritual, acérquese a su líder. También puede buscar ayuda psicológica, para que cuando ustedes formen su hogar lleguen con un corazón limpio y no permitan que el pasado defina su futuro. Amén. Sí, tú puedes romper con cualquier maldición que puedas traer para que tus generaciones sean mejores. ¿Sí? Amén. Amén. Y para terminar, hermanos, quiero contarles una historia. Una historia de un padre muy exitoso. Una historia de un hombre valiente. Él destruía gigantes. Y a mí me impactó mucho leer en sí ese capítulo de la Biblia, porque está en la Biblia. Era un excelente salmista, dice. Y era el rey David. ¿Cuántos conocen al rey David? Sí. Mire, él era un hombre realmente ungido por Dios. Pero sabe, hay en el capítulo 13 de Segunda de Samuel, no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, dice que el rey David tenía 3 hijos. Bueno, él tenía un montón de hijos, la verdad, y muchas esposas y concubinas, pero ahí la historia habla de 3 hijos. Tamar, Absalón y Amnón, dice. Y dice que Tamar y Absalón eran hermosos, que de pies a cabezas, estos chicos eran Miss Israel y Mister Israel, ¿verdad? Preciosos. Y dice que Amnón, su medio hermano, que era el mayor, y que muchos piensan que era el preferido de David, estaba enamorado de Tamar. Y dice que estaba tan enamorado, aunque yo no creo que fuera enamoramiento, que un día fingió estar enfermo. Y le dijo a David, ay, llama a mi hermana Tamar para que me venga a cuidar. Pero sus intenciones eran otras. Y la intención de él era abusar de su hermana, y en efecto abusó de su hermana. La hermana, pues ustedes se imaginarán, una chica preciosa, y lo que le hace el hermano, pues sale corriendo, llorando, gritando, y se va a casa de su hermano Absalón. Cuando se entera David de lo que había pasado, la Biblia dice, se enojó en gran manera. Pero solo dice eso, se enojó en gran manera. Ay, se enojó. Diría, ay, mi hijo va. Y no dice más, no dice reprendió, nada. Hizo que pagara lo que había hecho, no. Simplemente el rey David como que dijo, no, mejor que eso que quede entre familia y que nadie más lo sepa. Ahí se quedó. Y Absalón, su otro hijo, se llenó de ira, se molestó, odiaba al hermano, pero odiaba al papá también porque no había hecho nada. Y si ustedes recuerdan o saben de esta historia, Absalón 2 años después mata al hermano. Imagínense ese padre, una hija violada, otro hijo que estaba mal, que era un violador, pero ya estaba muerto, y ahora otro hijo, un asesino, y estaba huyendo. ¿Sí? Difícil, ¿verdad? Y Absalón odiaba a su padre. Después de que huyó, trató de derrocarlo y trataba de matarlo. Y miren,
A mí me llama mucho la atención esta historia y yo quisiera llamar a Rolis, por favor. Ya vamos a terminar con esto. Yo pienso que David, dice la Biblia, que cuando le fueron a decir que Absalón había muerto, realmente gritaba de dolor. Y decía, hijo mío, hijo mío. Y él hubiera querido, y dice la Biblia, haber sido él el que había muerto. Él había fallado. Era un hombre de Dios, un gran guerrero, pero como padre falló. Y le falló a estos 3 chicos. ¿Sí? Y él estaba viendo todo el dolor que había causado por ser un irresponsable. ¿Cuántos de nosotros queremos realmente un mal para nuestros hijos? Nadie. Yo creo que todos deseamos lo mejor para nuestros hijos. Y yo espero de veras de todo corazón no ser como David. ¿Sí? Y si usted cree que ha fallado como padre en algunas circunstancias, yo le pido que se ponga de